Volví a casa por las fiestas y encontré a mi abuelo solo, cenando en silencio. En la heladera, una nota decía que se habían ido a Disney con mi dinero. 3 días después, golpeaban mi puerta desesperados, y yo ya estaba preparado. Me llamo Julián, tengo 32 años y llevaba 2 años sin regresar a casa. Durante mucho tiempo adoré las fiestas, la nieve, la comida, el alboroto de demasiadas personas compartiendo un solo techo. Pero después del divorcio de mis padres y de que mis hermanos empezaran a volverse codiciosos, todo cambió. Me mudé al otro extremo del país buscando una vida mejor, y con esfuerzo, logré construir algo estable, un buen trabajo en tecnología, un apartamento tranquilo y un grupo de amigos de verdad que no me veían como una billetera con patas. Aún así, parte de mí seguía extrañando el hogar. Más que nada, extrañaba a mi abuelo. Así que este año, después de ignorar durante meses los chats familiares y los mensajes llenos de culpa que me mandaba mi hermana, tomé la decisión de volar de regreso. No le conté a nadie, quería que fuera una sorpresa, pero resultó que la sorpresa fue para mí. Cuando el Uber me dejó frente a la vieja casa, la misma que ayudé a remodelar con mis propias manos hace una década, todo estaba completamente a oscuras, sin luces, sin autos en la entrada, sin el más mínimo aroma a comida saliendo por la puerta. Toqué un par de veces y luego usé la llave que aún guardaba desde la universidad. El silencio fue lo primero que me golpeó. Luego escuché un leve crujido proveniente de la cocina, como plástico arrugándose. Al girar la esquina, lo vi. Mi abuelo don Ramiro estaba sentado solo en la mesa, con un sándwich triste sobre un plato de papel, usando 2 suéteres y entrecerrando los ojos mientras trataba de resolver un crucigrama. Me quedé paralizado. Cuando me vio, se le iluminó el rostro. Julián, dijo, y por un instante, juro que pareció más joven. Abuelo, ¿qué está pasando?, pregunté. Encogió los hombros, con cansancio. Se fueron esta mañana, respondió. Dijeron que iban a pasar la semana en Disney. Dejaron una nota. La nota estaba pegada en la puerta del refrigerador, escrita con la letra redonda y adornada de mi hermana. Decía: usamos el dinero del fondo festivo que mandaste para pagar el viaje. No pudimos llevar a abuelo. Ya sabes cómo se pone. ¿Tú eres el responsable? ¿No? Cuídalo esta semana. Besos. Me quedé mirando ese papel durante un minuto entero antes de soltar una risa seca, de esas que salen cuando algo dentro de ti se rompe. Ni siquiera recordaba haber enviado dinero para un fondo festivo. Resulta que etiquetaron una de mis transferencias de cumpleaños como eso. Muy típico de ellos. Volví la mirada hacia mi abuelo, que en silencio doblaba la servilleta, evitando mis ojos. ¿Te dejaron solo? Dijeron que me quejo demasiado, murmuró, con tono de disculpa, y que Disney no tiene rampas para sillas de ruedas. Les dije que no me importaba. Pero tu madre solo sonrió y dijo que arruinaría la magia. Algo dentro de mí cambió en ese momento. No fue enojo, al menos no de inmediato. Fue una frialdad lúcida, como si de pronto todo tuviera sentido. Había pasado años sacrificándome por esa familia. Pagué los préstamos estudiantiles de mi hermana cuando la expulsaron de la universidad. Ayudé a mi hermano a obtener su licencia inmobiliaria, solo para que luego se jactara de haber vendido un departamento que yo había firmado. Cubrí las cuentas de mi madre cuando dejó su trabajo para ser coach espiritual. ¿Y esta era la recompensa? Preparé una cena decente para el abuelo, jamón y papas que encontré en el congelador. Luego nos sentamos en la sala a ver repeticiones de Matlock. Él estuvo callado la mayor parte del tiempo, pero justo antes de dormir, se inclinó, bajó el volumen del televisor y me susurró: se van a arrepentir de esto. Y sonrió, lento, con esa mirada que sabe más de lo que dice. Esa noche no pude dormir. Me quedé tumbado en mi antigua habitación, mirando al techo, mientras cada insulto, cada favor mal pagado, volvía a mí como una proyección dolorosa. Recordé la vez que mi madre publicó en Facebook lo difícil que era ser madre soltera, el mismo día en que le pagué el alquiler. O cuando mi hermana se rió de mí por vivir solo y me llamó emocionalmente cerrado, porque me negué a transferirle dinero para una despedida de soltera a la que ni siquiera estaba invitado. O cuando mi hermano usó mi coche y lo devolvió con el parabrisas roto y apenas un encogimiento de hombros. Nunca pedí agradecimientos, solo un mínimo de respeto. Pasaron 3 días como si el tiempo se arrastrara. Me quedé con el abuelo, cocinando para él, asegurándome de que tomara sus medicamentos. Hablamos más en esos días que en los últimos 10 años. Me contó historias de mi padre cuando era joven, de mi abuela y su jardín, del vecindario cuando no estaba lleno de cafeterías caras y estudios de yoga. Era esa conexión tranquila y firme que hacía mucho no sentía. Y eso solo me enfurecía más. No con él, con los otros. Porque lo abandonaron. Porque asumieron que yo aceptaría sin rechistar. Porque siempre contaban con que sería el que aguanta todo. Entonces, al mediodía del tercer día, sonó el timbre. Abrí la puerta, y ahí estaban. Mi hermana, con la cara enrojecida. Mi madre, sin aliento. Mi hermano, con los brazos cruzados como portero de discoteca. Y detrás de ellos, 2 niños con orejas de Mickey Mouse caídas sobre la frente. «¿Estás aquí?», dijo mi madre,
como si no supiera si alegrarse o molestarse. ¿Y el saludo? Pregunté sin emoción. Esperaba al menos un abrazo. Mi hermana bufó. ¿Podemos pasar? ¿Para qué? Se miraron entre ellos. Mi hermano murmuró algo sobre que el abuelo había dicho algo raro. ¿Dónde está? Preguntó mi madre, estirando el cuello para mirar dentro. ¿Está bien? Perfectamente, respondí. Está viendo un documental sobre tortugas marinas. ¿Y por qué? Mi hermana se adelantó. Me mandó un mensaje de texto, dijo. Puso: Julián me está enseñando cómo hacer que les duela. ¿Qué significa eso? No me moví del marco de la puerta. Crucé los brazos y hablé con esa calma que vi usar a mi abuelo durante toda mi infancia. Como un escudo. Depende, dije. ¿Tú qué crees que significa? Mi madre pareció desorientada. Nunca le gustaron las respuestas enigmáticas. Le gustaban las cosas claras, especialmente si eso implicaba salirse con la suya sin tener que pedirlo 2 veces. Mi hermana rodó los ojos e intentó entrar, pero no me aparté. Julián, en serio, no seas melodramático. Teníamos planes. Ni sabíamos que vendrías. Sí, intervino mi hermano, sin atreverse a mirarme. Te desapareciste 2 años, y ahora quieres darte aires de brújula moral. No pude evitar esbozar una sonrisa irónica. No es que hubiera desaparecido sin decir nada. Simplemente dejé de contestar después de la 3.ª vez que me escribiste a las 2 de la mañana pidiéndome dinero para una estafa de criptomonedas. Se le puso la cara roja. Me hice a un lado solo lo suficiente para que los niños pudieran pasar. Estaban agotados. Uno abrazaba un peluche de Pluto, el otro mordía un bastón de caramelo completamente derretido y pegajoso. Mi madre llegó detrás de ellos con ese aire como si fuera la dueña de la casa. Mira, dijo, dejando caer su bolso de diseñador sobre la encimera. Sé que no parece bien, pero no fue tan grave. Solo estuvimos fuera unos días. ¿Él estaba bien? No, respondí, sin alterar el tono. No lo estaba. No necesitaba alzar la voz. Aún así, vi cómo se le tensaban los hombros al oírme. Mi hermana estaba junto a la mesa, y recién entonces pareció darse cuenta de los recipientes con comida en la nevera, los platos limpios en el fregadero, la manta doblada con cuidado en el sofá donde don Ramiro solía quedarse dormido. Vi cómo empezaba a entender que no me limité a ayudar unos días. Me había hecho cargo de todo. Julián, dijo con voz tensa, no hagamos un drama de esto. Todos hemos tenido una semana difícil. ¿Llegaste a preocuparte por él alguna vez? Silencio. Me giré hacia mi madre. ¿Le avisaste a su médico que te ibas de viaje? ¿Dejaste algún número de contacto? ¿Al menos le diste la medicación antes de irte? Parpadeó varias veces. Supusimos que tú te harías cargo. Ni siquiera sabían que yo vendría. Otro silencio incómodo. Justo en ese momento, don Ramiro apareció en el pasillo, apoyado en su bastón como si fuera un cetro. Llevaba puesto el cardigan que le regalé el año pasado. Decía que no le gustaba, pero desde que llegué lo usaba todos los días. Mira nada más, dijo levantando una ceja. Volvieron del mundo de los ratones parlantes. Mi hermana tuvo el descaro de sonreír. Hola, abuelo. Él no devolvió la sonrisa, solo me miró y asintió con seriedad. Esa era la señal. Fui hasta el cajón de la cocina, saqué un pequeño montón de sobres y los coloqué sobre la encimera, uno a uno, cada uno con su nombre escrito a mano. El de mi madre, el de mi hermana, el de mi hermano. Todos contenían lo mismo, formularios de revocación. ¿Qué es esto?, preguntó mi hermano al tomar uno. Los documentos de poder legal, el acceso a sus cuentas bancarias, la representación médica, las autorizaciones de emergencia, todo lo que lograron que firmara hace 2 años, mientras yo trabajaba 70 horas semanales para ascender. La expresión de mi madre se desplomó. Era por su bienestar, ¿no?, interrumpió don Ramiro avanzando con esfuerzo. Era por el suyo, para que pudieran vaciar mi jubilación en inversiones absurdas, criptomonedas y servicios de streaming que nunca usé. Mi hermana se puso pálida. Pero dijiste que tenía miedo, afirmó él, sin rodeos. No sabía en quién confiar. Tu madre me dijo que Julián no volvería jamás, que no le importaba. Pero él vino, y vio lo que hicieron, todos. Saqué mi propia carpeta y la levanté. Él está transfiriendo todo desde hoy. Soy el único responsable de sus cuentas, su salud y su patrimonio, incluida esta casa. Silencio absoluto. Mi hermano parecía haberse tragado un limón. ¿Nos estás echando? Lo miré a los ojos. Tú no vives aquí. Mi madre dio un paso al frente, su voz temblaba entre el enfado y el miedo. Julián, por favor, no entiendes todo lo que hemos hecho. Claro que lo entiendo. Lo abandonaron. Se fueron a Disneylandia usando mi dinero, y lo dejaron solo con un sándwich y sin medicación. Y ahora regresan 3 días después como si yo fuera el exagerado. No, ya no les voy a dejar manipular la historia. Señalé el refrigerador, donde seguía colgado un papel. Eso es lo último que permitiré que pongan en esta casa. Me acerqué, lo arranqué y lo arrugué en la mano. La voz de mi hermana se quebró. ¿Así que ya está? ¿Nos vas a cortar del todo? No, dijo don Ramiro, con una firmeza que no le oía desde hacía años. Lo haré yo. Sus rostros quedaron inmóviles. Abrí la puerta principal. Feliz Navidad. Mi madre dudó unos segundos. Parecía que quería decir algo,
pero no salió nada. Ni una disculpa, ni una excusa, solo silencio. Se dio media vuelta y salió. Mi hermano la siguió arrastrando su maleta como si pesara una tonelada. Mi hermana fue la última en irse, esperando aún que alguien cambiara de idea. Nadie lo hizo. También se marchó. Cuando la puerta se cerró detrás de ellos, don Ramiro suspiró largamente y se dejó caer en el sillón. Me senté a su lado. Me miró con ojos cansados, pero con una sonrisa rejuvenecida. ¿Sabes?, murmuró. Ellos van a intentar algo. Lo estoy contando, respondí, porque no les he contado todo. Aún no. A la mañana siguiente, la casa estaba demasiado tranquila. Don Ramiro ya estaba despierto, leyendo el periódico con su café negro y su tostada seca de siempre, tarareando una melodía de mi infancia. Yo todavía esperaba oír un golpe en la puerta. Quizá mi madre con una bandeja de magdalenas como falsa reconciliación. Pero no ocurrió. Tampoco la esperaba. Tenía cosas más importantes que hacer. Después del desayuno, abrí el portátil y accedí a la hoja de cálculo que había empezado la noche anterior. No era nada sofisticado, solo una lista detallada de cada transacción. Durante los últimos 5 años había llevado un registro detallado de cada transacción en la que mi familia estaba involucrada. Transferencias, préstamos temporales que nunca se devolvieron, pagos de emergencia que se volvieron permanentes. Incluso incluí servicios básicos que pagué sin recibir un solo agradecimiento. Lo organicé por colores: azul para mi hermana, verde para mi hermano, rojo para mi madre. El rojo ocupaba casi la mitad de la hoja. Mientras revisaba el documento, don Ramiro entró con paso lento y echó un vistazo a la pantalla. Alzó una ceja. ¿Siempre eres tan organizado con tu venganza? Sonreí apenas. Solo cuando es personal. Él soltó una risita y dio un sorbo a su café. No olvides cuando tu hermana usó mi tarjeta de Medicare para comprarse ese masajeador eléctrico para los pies. Ya está en la lista, le respondí, y presenté el reporte correspondiente. Se trata de fraude en un programa federal. No es algo que se pase por alto. Su risa se transformó en un chillido burlón. Eres más parecido a tu abuela de lo que crees. Esa mujer podía destruir a un hombre con una sola carta bien redactada. Reí por lo bajo. Pero, detrás del humor, había algo denso en mi estómago. No era culpa, era algo más fuerte, más pesado. Esto ya no era una fantasía de revancha. Era justicia. O tal vez, simplemente, era la primera vez en mucho tiempo que trazaba una línea clara. A mediodía empezaron las llamadas. Primero números desconocidos, luego apareció el contacto de mi madre en la segunda línea. Tenía que estar usando el teléfono de mi tía. No contesté. Después llegó un mensaje: tenemos que hablar. Esto se nos está yendo de las manos. Por favor, sé razonable. Otro mensaje vino de mi hermana: ¿por qué haces esto? Solo fueron unos días. Estás siendo cruel. Y uno más: si esto es por el dinero, te dije que te lo iba a devolver. Solo necesito un poco de tiempo. Silencié el hilo. Don Ramiro levantó la mirada desde su crucigrama. ¿Aún creen que esto tiene que ver con el viaje a Disney? Sí, asentí. Él negó con la cabeza. Nunca te entendieron, hijo. Solo te reconocían cuando podían obtener algo a cambio. Tú no cambiaste. Ellos simplemente se quedaron sin excusas. En la pantalla parpadeaba la notificación de mensajes no leídos. ¿Ya iban por 20? Quizá más. Pensé en ese proyecto inmobiliario a medio terminar de mi hermano, ese en el que intentaba arrastrarme con promesas de inversión, como si me lanzara anzuelos. Había sacado una segunda hipoteca sobre un dúplex a nombre de don Ramiro, cuando aún tenía acceso parcial a su cuenta bancaria. Dijo que era algo temporal, que lo saldaría después de un buen negocio. Pero 2 noches atrás encontré los documentos, no había nada de temporal. Recordé también las cuentas de streaming que mi hermana había vinculado al correo de mi abuelo, cobrándole mensualmente por 5 plataformas que ni siquiera sabía usar. Las citas médicas que decía agendar para él, que resultaron ser sesiones de peluquería y masajes, todos cargados a su fondo de retiro. Y mi madre, con sus notitas dulces en las tarjetas de cumpleaños, que siempre terminaban con un «¿me puedes ayudar con esto?», como si el afecto se midiera en favores. Las veces que me hizo callar a base de culpa. Como cuando pregunté por qué los medicamentos de mi abuelo siempre llegaban tarde, y me respondió que yo era frío y distante. Eran parásitos. Y por fin habían encontrado a un huésped que no se dejaba. Me levanté y tomé la carpeta que había ido armando. Dentro estaba todo: estados de cuenta, capturas de pantalla, documentos legales, correos, todo ordenado, todo respaldado. Ya no estaba limpiando su desastre. Estaba armando un caso. ¿A dónde vas?, preguntó don Ramiro al verme dirigirme a la puerta. A la oficina de la abogada. Él asintió, complacido. Salúdame a Sheila. ¿Todavía tiene ese perro extraño? Sí, y aún lleva puesto ese chalequito como si fuera un smoking. Ese animal tiene más clase que tu madre. Solté una carcajada, aunque por dentro tenía un nudo. Esto iba más allá de unas vacaciones arruinadas o un viaje familiar egoísta. Estaban intentando apropiarse del legado de mi abuelo,
y yo no lo iba a permitir. Apenas salí a la calle, mi móvil vibró otra vez. Un número nuevo. Abrí el mensaje. Vimos el aviso. Llámanos ahora. Esto ya se pasó de la raya. Adjunto venía una captura de pantalla con la alerta de ejecución hipotecaria del dúplex. Ya sabían. Bien. Guardé el teléfono en el bolsillo y seguí caminando. No tenía prisa. Paso firme, tranquilo, como don Ramiro resolviendo su crucigrama. Una casilla a la vez. Que se desesperaran. Todavía no habían visto nada. Menos de una semana después, todo empezó a desmoronarse. Cuando le entregué la carpeta a Sheila, la abogada de toda la vida de don Ramiro, y además su exvecina, la revisó en completo silencio. Sus cejas se alzaban con cada página que pasaba. Al llegar a la parte sobre la hipoteca ilegal, cerró el archivo con lentitud y me miró. ¿Estás seguro de que quieres llegar hasta el final? Si no estuviera seguro, no estaría aquí, respondí. Ella asintió con una pequeña sonrisa. No saben con quién se metieron. En menos de 48 horas, presentamos todos los documentos y revocamos oficialmente los poderes médicos y financieros que mi madre y hermanos aún tenían. Se congelaron las cuentas comprometidas, se notificó al fondo de retiro y al banco sobre el uso indebido, y se inició el proceso legal para anular la hipoteca fraudulenta. Dado el historial de edad de mi abuelo y las pruebas de coacción que habíamos recolectado, el banco fue sorprendentemente cooperativo. Sheila ya había manejado casos de abuso a personas mayores, y en cuanto se comunicó con la unidad de fraudes, las cosas avanzaron con rapidez. Antes de que terminara la semana, todas las cuentas que mi familia creía controlar estaban canceladas o bloqueadas. Los cobros automáticos, desde gimnasios hasta membresías de Amazon, e incluso una suscripción de vinos absurdamente cara, fueron rechazados uno por uno. No tuve que mover un dedo para que todo sucediera. Las piezas simplemente comenzaron a caer por sí solas. Supongo que creyeron que iba a retroceder, que me quebraría como antes y lo dejaría pasar, enterrando los problemas como tantas veces hice. Pero se equivocaron. Al día siguiente de que el banco anulara la segunda hipoteca, tocaron a mi puerta. Era mi hermano. El pánico se le notaba en la cara, ni siquiera intentó disimularlo. Julián, tienes que revertir lo que hiciste. Estoy en problemas, me soltó de golpe. Me apoyé en el marco de la puerta, igual que la última vez. Ese no es mi problema, dije. Si lo es, respondió con tono tenso. Están exigiendo el pago completo del préstamo. No puedo cubrirlo. Mi plan era revender la propiedad. Falsificaste la firma de don Ramiro para pedir un préstamo que él no entendía. Eso no es una inversión. Es un delito. Se quedó en silencio, buscando alguna salida. Nadie va a presentar cargos, ¿cierto? No respondí. Lo dejé ahí, incómodo, con su culpa a cuestas. Dio un paso hacia adelante, bajando el tono. Mira, la arruiné. Lo sé, pero no puedes destruir mi vida por esto. Yo no estoy destruyendo tu vida, le dije tranquilo. Solo me estoy asegurando de que dejes de arruinar la suya. Y le cerré la puerta en la cara. Esa misma tarde, mi hermana también lo intentó. No vino en persona, prefirió llamar. Ignoré las 3 primeras veces, pero a la cuarta contesté. Ni siquiera saludó. Julián, voy a perder el coche. Esto es muy grave. Eso no es culpa mía, respondí. Me congelaron las cuentas. Ni siquiera pude pagar el alquiler este mes. ¿Qué se supone que haga? Tal vez buscar un trabajo que no consista en robarle a un hombre de 78 años, le dije sin rodeos. Hubo una pausa. Y luego, con tono ácido, escupió. Siempre has creído que eres mejor que nosotros. No, le aclaré, simplemente dejé de fingir que éramos iguales. Empezó a llorar, o fingió que lo hacía. Ya no sabía cómo distinguirlo. Esto no es lo que hace una familia. Nos estás destrozando. Eso ya lo hicieron ustedes. Yo solo me aseguro de que no vuelvan a hacerlo. Y colgué. Al día siguiente, Sheila me llamó. Tu madre está intentando revertir los cambios legales, me dijo. Presentó una solicitud para recuperar el control del poder médico y del fondo de jubilación de tu abuelo. Por supuesto que lo haría. Ya ni me sorprendía. Solo sentí cansancio. Le pregunté a Sheila si podíamos adelantar el trámite para transferir oficialmente los bienes de don Ramiro a un fideicomiso en el que yo figurara como único administrador. De esa forma, ni una disputa legal podría afectar los activos. Sheila actuó rápido. Cuando la petición de mi madre finalmente llegó al juzgado, todo ya estaba transferido. Su solicitud fue rechazada. Esta vez se presentó en persona. Abrí la puerta y la vi parada en el porche, con un abrigo elegante, maquillaje impecable y una lata de galletas en la mano, como si estuviéramos en una comedia familiar. Su sonrisa era tensa. Te traje tus favoritas, dijo. La observé unos segundos. Trajiste galletas de azúcar del supermercado, en una lata que yo mismo te regalé la Navidad pasada. Su sonrisa se borró. ¿Podemos hablar? Salí y cerré la puerta detrás de mí. Estás cometiendo un error, murmuró. Esta vendetta tuya va a destruir lo poco que queda de esta familia. No respondí. Sé que no fuimos perfectos, pero seguimos siendo tu familia, Julián. Dejaste solo a tu padre con un sándwich y sin medicación solo para ir a tomarte una foto con Goofy. Le dolió. Se notó, pero yo ya no me callaba. ¿Sabes que no es justo? Que me usaran durante años. Que me convirtieran en el plan B, en el salvavidas,
en el cajero automático silencioso, y que cuando pedí un mínimo de respeto, de humanidad, ustedes respondieran con indiferencia. Su rostro cambió, se endureció. Él estaba bien, dijo. No. No lo estaba, respondí, acercándome. Pudo haberse caído, pudo haber tenido un derrame. Y tú ni te habrías enterado porque estabas demasiado ocupada sacándote selfies frente al castillo de Cenicienta. Intentó responder, pero la interrumpí. No solo lo descuidaste, olvidaste quién te crió. Me di la vuelta y entré de nuevo. Esa fue la última vez que la vi en la casa. Con el tiempo, las cosas empezaron a mejorar. Vi a don Ramiro más lúcido que en años. Logramos ingresarlo en un buen programa de rehabilitación física y remodelé el baño del primer piso para que fuera accesible. Incluso creamos una pequeña tradición. Los jueves por la noche pedíamos comida y veíamos series de detectives. Decía que lo hacía sentirse joven otra vez. Convertí mi empleo en remoto y acondicioné la oficina en el sótano. Un entorno tranquilo, sin dramas, sin manipulaciones, sin disculpas vacías. Solo él, yo y una casa que al fin volvía a sentirse como un verdadero hogar. ¿Mi familia? Mi hermano perdió el dúplex. Resultó que lo había puesto como aval para otra inversión que ni siquiera había mencionado. Intentó demandarme alegando que yo había interferido en su negocio. El juez tardó 15 minutos en desechar el caso. Según supe, volvió a vivir con un amigo y estaba intentando lanzar un podcast sobre resiliencia. Mi hermana fue desalojada después de 3 meses sin pagar el alquiler. Me escribió un mensaje largo, lleno de culpa, nostalgia y súplicas. Antes éramos cercanos. Solo tú puedes ayudarme. No respondí. Y mi madre desapareció por un tiempo. Nada de llamadas, nada en redes. Hasta que un día, una conocida en común me envió el enlace de un blog que había empezado. Se titulaba algo como Sanando tras criar hijos narcisistas. Ahora, yo era el villano de su historia. Un hijo frío, ambicioso, consumido por su éxito. Leí una sola publicación. Luego la bloqueé. En cuanto a don Ramiro, sigue estable. Ahora pasamos más tiempo juntos que nunca. A veces cocinamos, a veces simplemente hablamos. Se ha convertido en mi mayor aliado, en la única constante real que tengo. Me ha enseñado trucos de cartas, historias que no están en ningún álbum de fotos, y hasta cómo reconocer cuando una persona te quiere por lo que eres y no por lo que puedes dar. Una noche, mientras tomábamos té en la galería, él me miró con esa mezcla de nostalgia y orgullo que solo los años saben cultivar. Nunca imaginé que terminaríamos así, dijo. ¿Así cómo? Pregunté. Tú cuidándome a mí, y no al revés. Sonreí. Siempre fuiste fuerte. Solo necesitabas a alguien que te cuidara como tú cuidaste a todos. No respondió. Solo asintió lentamente, como quien entiende algo sin necesidad de discutirlo. La brisa era suave, el cielo claro, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que todo estaba bien, sin ruido, sin cargas, sin máscaras. Ya no esperaba que mi familia entendiera lo que hicieron, ni que se disculparan. A estas alturas, ni siquiera los esperaba. Habían seguido con sus vidas, yo con la mía. Lo que alguna vez dolió, ahora solo servía de lección. Y así, en medio de la calma, supe que la paz no siempre llega como un acto de perdón, a veces llega cuando decides no cargar con lo que no te pertenece.